filósofo, de un pensador inglés suicidado en 2007, que nos dejó hace poco, muy joven. Él había nacido en 1969, y es una de las referencias clave del universo cultural británico, por lo menos de las últimas 2 décadas, y me refiero a Mark Fisher, ¿no? Fue un crítico cultural, fue un agitador en las redes, fue un crítico musical, y en 1995 se unió al departamento de filosofía de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, al norte de Londres, donde hay un muy bello castillo y antiguo castillo, ¿no? Y allí, en ese departamento de filosofía, se reunían filósofos, teóricos de los medios, de la cultura, ¿no? De los medios digitales que se estaban desarrollando en modo incipiente en el 95, novelistas, artistas, músicos, es decir, de muchas disciplinas se dedicaban justamente a pensar y a producir sobre los medios de comunicación fundamentalmente, pero también sobre la subjetividad, ¿no? Y sobre el estado actual de las comunicaciones como tales, ¿no? Y Mark Fisher se dedicó a la participación activa en las redes desde la aparición temprana, ¿no? Ya desde muy temprano en las redes, y en 2003 fundó el blog ya mítico K-Punk, ¿no? Quizás hay algo, quizás hay algún guiño secreto con algo que pasaba en América del Sur, pero bueno, eso no lo sabemos. Y en 2009 publicó su primer libro, Realismo Capitalista, que es el libro que yo te traje hoy para comentar, para hacer algunas breves referencias, porque realmente es un libro muy, muy interesante, que anticipa algunas cuestiones, por ejemplo, que mencionamos ayer y que de las que venimos hablando, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de realismo capitalista, ¿de qué hablamos? Bueno, es una expresión, realismo capitalista, que fue acuñada en los años 80 por la escena pop en Alemania, sobre todo por artistas. Era una referencia paródica al llamado realismo socialista, ¿no? Y jugaban un poco esa contracultura de Berlín de los 80 con este término realismo capitalista, ¿no? Era un poco una ironía, ¿no? Pero Mark Fisher lo toma y va más allá y utiliza este término, realismo capitalista, para designar el estado de cosas actual, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las sociedades de consumo, pero también y fundamentalmente desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Y el realismo capitalista designa esta época, nos dice Mark Fisher, desprovista de ideales y caracterizada por la apatía, ¿no? Esta es una primera definición, ¿no? Y dice Mark Fisher, ninguna posición ideológica puede realmente ser exitosa si no se naturaliza. Y Mark Fisher, en este libro, Realismo Capitalista, nos dice que vivimos una época en la que hemos naturalizado que el mercado regula absolutamente todo, y más aún, que hay algunas mediaciones que ya las asumimos como naturales, por ejemplo las redes sociales, en las que no podemos cambiar nada y solamente podemos tratar de adecuarnos a lo que esa red social y ese entorno digital nos propone. Es muy interesante, ¿por qué? Porque el realismo capitalista, como nos dice Mark Fisher, es posideológico, no representa una creencia subjetivamente compartida, como podía ser antes, no sé, el neoliberalismo, el capitalismo, el socialismo, sino que es una suerte de fantasía inconsciente que estructura nuestra realidad social y condiciona nuestras acciones. Por eso nos dice Mark Fisher, vivimos la era de la apatía, vivimos la era de la segregación absoluta, de la descomposición de lo social, vivimos la época de la atomización de eso que se conoció como sociedad de masas durante el siglo XX, ¿no? Es interesante porque esto él lo escribe en 2009, ¿no? Y es interesante además porque retoma algo que había dicho Margaret Thatcher cuando asumió como primera ministra en Gran Bretaña. Margaret Thatcher dijo, la finalidad del neoliberalismo no es tanto la economía, sino, al mismo tiempo que transformar la economía, más importante para nosotros es transformar las almas. Ese es el objetivo del neoliberalismo. Que el capitalismo se haya vuelto realista quiere decir
que es aceptado como el único juego que podemos jugar. Y esto también es muy interesante, porque justamente aparecen aquí algunas características de las generaciones que hemos nacido a fines de los 70, en los 80, en los 90, que ya vivimos un mundo y llegamos a un mundo en donde hay incertidumbre laboral, inestabilidad laboral, precariedad social, ¿no? Una gran atomización de la sociedad y al mismo tiempo una gran privatización de todo aquello que en las décadas anteriores había sido público. Ya nacemos casi naturalizando que, bueno, si tenés una prepaga, mejor. Si caes en la educación pública, bueno, no quedaba otra, etcétera. Es decir, hay una precariedad de la existencia, ¿no? Y en este sentido es muy interesante, porque nos dice Fisher que nos hemos emancipado de casi todas las formas de control extrínseco, pero nos encontramos integrados en un circuito del control en el que creemos que nuestro único mandato es nuestro deseo y nuestras preferencias, y sin embargo estamos conectados y solos. Hay una gran ausencia de mediación, hay una ausencia de un otro o una otra real. Es una sociedad de control que se ha vuelto, nos dice McFisher, una sociedad de la postergación indefinida. Y esto es muy interesante porque es algo que conversábamos ayer en este programa y sobre lo que venimos hablando cuando decimos justamente que las redes sociales nos colocan en un lugar en donde tanta es la información y se manejan juntamente a partir de estímulos, a partir de un flujo de afecciones, a partir de los más primitivos sentimientos. Y este circuito de información, como nos decía en el 2009 Mark Fisher, anula el proceso de la toma de responsabilidad y genera una suerte de sentimiento de deuda permanente y sobre todo de inacción. Y es esto que decía Úrsula, a propósito justamente de pasarse de una red social, WhatsApp, a Signal o a Instagram. Está bien, no estamos haciendo la revolución, pero efectivamente nos han colonizado y de tal modo nuestras mentes que creemos que, mira, ¿para qué me voy a pasar si ya tienen nuestros datos? Bueno, efectivamente, el realismo capitalista, nos dice Mark Fisher, es posideológico. ¿Por qué? Porque ha interiorizado estos dispositivos de vigilancia, de control. El control, y es una frase genial de Mark Fisher, dice, solo funciona si uno es cómplice con él. ¿No? Es notable, el control solo funciona si uno es cómplice con él. Y más aún, uno podría ir a Etienne de la Boissy y decir, el control solo funciona si uno es cómplice con él, pero Etienne de la Boissy nos diría, además, hoy practicamos una suerte de servidumbre voluntaria, porque queremos, efectivamente, nos bajamos aplicaciones hasta para pedir una cerveza en un bar con una persona que cara a cara te está diciendo que te tenés que escanear un código de barras y te lo está diciendo al lado tuyo. Es bastante raro, ¿no? Le intercambiaste más palabras para que te explique cómo bajar la aplicación que si hubiera dicho, por favor, 2 cervezas, una IPA, la otra rubia y unas papas fritas. Ahí intercambiaste con eso solo menos palabras que las otras que habéis intercambiado y sin embargo está la mediación de la aplicación. Bueno, efectivamente, nos dice él, estamos absolutamente familiarizados con esos dispositivos de control, por eso él nos habla de una impotencia reflexiva. Efectivamente, postergamos, estamos presos y presas de estos dispositivos, estamos frente a una privatización de lo común y de los vínculos. Y fundamentalmente, como él dice, empezar a cambiar algo de esta servidumbre voluntaria, para decirlo en ese lenguaje clásico, tiene que ver en primer lugar con politizar nuestros lugares de agenciamiento. Y politizar nuestros lugares de agenciamiento es politizar, en primer lugar, estos circuitos en los que nos creemos mover con libertad y en realidad estamos reproduciendo algoritmos. Politizar, efectivamente, lo común es, en primer lugar, sacar la enfermedad del lugar de la privatización, porque él ya decía, han privatizado la enfermedad, y la enfermedad es política, porque la enfermedad es una enfermedad del alma, de la psiquis, y hoy vemos que también es una enfermedad de los cuerpos. Por eso, como decía Mark Fisher, la tarea a la que nos enfrentamos es una tarea que tiene que ver con recuperar lo común y recuperar al menos algo de esa rebeldía de la que nos hablaba Úrsula, cuando al menos uno lo que está haciendo es efectivamente diciendo, bueno, voy a tomarme un minuto y voy a decir, bueno, sigo usando esta red social, leo las indicaciones, leo esas cláusulas, porque si no seguiremos estando poseídos del alma.
Y frente a esa posesión del alma, lo único que queda hacer es convertirnos en un engranaje más de ese circuito.